Muchas gracias, Carlos. Pues si os parece, ahora abrimos el coloquio, así que, bueno, preguntas que queráis hacer, opiniones que queráis contrastar. Ahí vamos. Gracias. Gracias, Carlos, por todo tu trabajo. Y bueno, yo es que hay tantas cosas que me indignan de todo esto, desde luego yo todos los días lo recuerdo. Y de hecho, pues eso, que no podemos permitir que a esta mujer se le perdone esto, ¿no? Que ha sido un genocidio, pero vamos. Lo que quería decir era que otra cosa que a mí me enerva es que ninguno de estas personas en las residencias fueran llevadas, ya no lo de medicalizar, que eso requería pues un cierto tiempo, ¿no? Aunque el CENDAL se hizo en tres meses, ¿no? Pero bueno, que no se llevaran a los hospitales privados. Vale, perdón, que además es que se me ha olvidado, voy a hablarles. Has hecho bien en preguntarme ese tema, porque, bien, vamos a ver. Hubo precisamente la que estuvo el otro día conmigo en el acto, la alcaldesa de Alcorcón, presentó un contencioso administrativo con medidas cautelarísimas, le dieron la razón para que se medicalizaran, fue Alcorcón y Leganés, para que se medicalizaran las residencias de Alcorcón y Leganés, el Tribunal de los Contenciosos Administrativos. Bueno, pues es que hasta 6 veces lo recurrió esta mujer, lo recurrió Ayuso, hasta 6 veces. Pero ya con recursos absurdos, ¿qué es medicalizar? Y entonces el tribunal les dijo que medicalizar era lo que habían hecho en el IFEMA. Pues sabéis que el IFEMA, bueno, pues es que al IFEMA no llevaron a nadie, crean, a nadie de la residencia, llevaron a nadie de las residencias, lo digo, eso era medicalizar. Porque claro, yo cuando les pregunto por si han medicalizado las residencias, les pregunto, ¿tenían ustedes aparatos de rayos X? ¿Qué coño van a tener? No tenían nada. ¿Podían hacer análisis? Sí, pero los teníamos que llevar luego al centro de salud. ¿Tenían ustedes oxígeno? Algunos no tenían ni oxígeno. Entonces, no se llevó a la gente al IFEMA. Y luego, hay un decreto, que lo has sacado antes ahí, que hace el gobierno central, Salvador Illa, que era en ese momento el ministro de Sanidad, un decreto en el que se autoriza en la utilización de las clínicas privadas por el agotamiento, Salvador Illa, en esa orden, que va a pedir intervenir la gestión de la residencia de seguridad pública o privada. Bueno, no lo hicieron, no era nacionalizar nada. No es que estuviéramos en la Rusia del 17 que se estuvieran nacionalizando era simplemente intervenir esto para que la gente que no cabía en los hospitales públicos, porque es verdad que estaban llenos, porque había, pues que fueran trasladados a clínicas privadas. Eso fue una ley que se podía haber aplicado, no la aplicaron. Es una ley que además luego, supongo que les hubieran... Además era una cosa que luego les hubieran pagado, les hubieran dicho, mira, pues por cada enfermo que te hemos llevado, te damos no sé cuánto... Bueno, que lo hacen ahora. Bueno, pues el caso es que no lo hicieron. Es más, hay unas declaraciones del presidente de la patronal de las clínicas privadas el día 2 de abril, que está en todos los periódicos, en las que dice, tenemos no sé cuántas UCIs vacías y tenemos no sé cuántos respiradores sin utilizar, que se nos van a oxidar, decía, en plan. Es decir, tenían UCIs, camas vacías y respiradores que no utilizaron, no los llevaban. Y lo dijo el presidente de la patronal, no lo decimos nosotros, ni la izquierda radical, lo dice el presidente de la patronal. Y no lo hicieron. Entonces, eso ya denota, demuestra. Yo ya creo que antes decía que me costaba creer que eso se hiciera a propósito, pero es que ya casi lo creo que se hizo a propósito, porque no puedo, claro, o sea, ya, por muy buena voluntad que tenga, yo digo, bueno, pero es que se puede usar una cosa, no se ha usado cuando había, el 2 de abril, o sea, en plena primera pandemia, había no sé cuántas, además decía exactamente no sé si decía 500 UCI, bueno, había para llevar a gente, no se hizo. Entonces, bueno, y en cambio,
sí se podía llevar al que tenía seguro privado. Si tú tenías un seguro privado, pues te llevaban a la clínica privada. Si tuvieras un seguro privado, a Sanit, de que fuera. Entonces te llevaban. Y solo fueron a los hospitales la gente que tenía sanidad privada. La gente que tenía un tal. A ellos sí se lo llevaban. A ellos se los llevaban sin problema. ¿Por qué? Porque es que no venía el 112, venía la ambulancia de la clínica y se lo llevaba. ¿Ya está? O sea, o los familiares directamente se lo llevaban a la clínica privada. Vale, sí. Bueno, se dice genocidio. Está Luis. Perdona. Bueno, muchas gracias por tu trabajo, por tu esfuerzo, por vuestro esfuerzo, para que esto se aclare de una santa vez. Yo quería comentar una cosilla así muy corta, que el coronavirus ha venido a darnos como un capón a la sociedad española para decirnos que la sanidad no estaba ni mucho menos bien como se decía en su momento y como se está diciendo también ahora. La sanidad tenía en ese momento, y lo sigue teniendo, un déficit tremendo de medios y de financiación, tanto en medios técnicos y sí, sobre todo, en recursos humanos, ¿no? Entonces, en aquel momento, y lo sé porque, vamos, yo me jubilé hace 3 años de médico, pero de milagro no me pilló todo esto, afortunadamente. Y desde luego en aquel momento los hospitales se llenaron. Se llenaron, pero podían llenarse más, ¿eh? Eso te lo aseguro. Se podían haber llenado más. ¿Qué pasa? Pues que si en las residencias se murieron muchos enfermos mayores, en los hospitales se morían muchos más. Por un tratamiento que después se ha demostrado que no era el adecuado en las UBIs, ¿eh? Entonces yo me quiero imaginar al señor Escudero llamando al Ramón y Cajal, o a La Paz, diciendo, oye, que es que os tenemos que mandar... No, a mí no me mandes ninguno más, porque es que aquí se me están muriendo a chorros. ¿Cómo me vas a mandar a mí un enfermo de 80 años que además está demenciado? No me lo mandes. Es que no quiero atenderle. Porque además no tengo sitio. Tenían sitio, evidentemente, porque además se abrieron bibliotecas, se abrieron gimnasios, se abrieron un montón de cosas, ¿no? Entonces, yo lo único que quiero comentarte es eso, ¿no? Que no nos olvidemos que el momento en el cual apareció todo esto, la sanidad estaba mal, estaba deficitaria, y ahora, si viniera otra pandemia, estaría peor. O sea, nos encontraría en peor situación, porque en aquel momento los hospitales se vieron sobrepasados. La atención primaria estaba como está ahora prácticamente, o sea, hecha una castaña, ¿no? Y la única, digamos, zona o parte, ¿no?, de la sanidad que estaba partiéndose el pecho con esto eran los pueblos, las urgencias extrahospitalarias y eso ahora se ha destruido. O sea, eso lo han decapitado totalmente, con lo cual, si viene otra pandemia, ni eso siquiera podría atender, sería sitio para poder atender adecuadamente a los enfermos. Nada más, muchas gracias. No, yo mira, sobre ese tema, es verdad que yo no creo que Escudero llamara no, te lo digo ya, como eso. Mira, porque lo que hicieron fue, los protocolos los hicieron, según contó el otro día Moore, los firmaban también geriatras de los hospitales, geriatras. Entonces, la responsabilidad la pasaron a los geriatras de los hospitales. A partir de esos documentos es cuando ya los geriatras deciden sin ver a la persona, deciden sin ver. Y luego hay una cosa curiosa, y es que es verdad que en los hospitales se mueren mucho más las personas mayores, pero si tú te ves las estadísticas, y eso lo tiene muy claro esta mujer que va a estar en la comisión bueno, que ahora luego lo ya, Victoria Funtuneri, que ha hecho un trabajo magnífico sobre este tema. Si tú ves las estadísticas, ves que en marzo y hasta el 15 de abril murió más gente, más mayores en las residencias que en los hospitales. Claro, con lo cual significa que cuando normalmente la gente muere en los hospitales, la gente mayor como tal muere en los hospitales, resulta que en esa época murieron más, significa que no los trasladaban. Eso está claro, por mucho que diga Ayuso o la lastra esta que ha pasado lo mismo en todo. Entonces, te digo que ahí eso era lo curioso del tema.
Sí, pues yo quería decir el significado de genocidio, que es lo que a mí me parece. No es un genocidio. Pues aquí pone aniquilación o exterminio sistemático y deliberado de un grupo social. Puede ser por motivos raciales, políticos o religiosos, y en este caso, pues una discriminación de ancianos, un genocidio de ancianos. Es que es el significado. Pero ha sido un genocidio que además tiene no solo estos... Cuando es una cosa así, quiero decir, no, edadismo. No, pero es que aquí estamos hablando de muertes. Es que, ¿sabes? El contenido es la muerte de esas personas que por el hecho de ser ancianos, no importa la enfermedad, el hecho solamente de tener una edad a la que vamos a llegar todos y que ya somos mayores, pero estos son ancianos porque determinaban la edad, pues yo creo que es un genocidio a todas luces, porque se les condenó a muerte y no se les dio, como tú has reseñado, una oportunidad. Entonces condenas a muerte. ¿Por qué? Por el hecho de ser ancianos. A una mala, bueno, agónico, porque ahí lo habéis visto en la presentación, o sea, chillando. O sea, es que es espeluznante. Esto es una barbaridad. Es que es una... A mí yo me he puesto mala con la presentación, imagino que tú con todo lo que has llevado, pero es que si de verdad la sensibilidad la tenemos un poquito acostumbrada, es espeluznante. Hay gente que estuvo días y días allí hasta que luego los incineraron en Córdoba, aunque fueran de Madrid. O sea, ha habido de todo. Pero esto tiene que tener una condena, porque... Claro, de sufrimiento personal, sea penal o no, de sufrimiento personal de los... Pero yo me pregunto, en voz alta, ¿cómo no hay nadie que haya dimitido? Que tenga la poca vergüenza, la humanidad, o sea, que puedan seguir concurriendo a presentarse a políticos, es decir, gente que ha firmado muertes, condenas de muertes, como el mayor fascismo, o sea, y que además es que haya un conglomerado enorme protegiendo a estos delincuentes, estos criminales, porque hablamos de muerte y la muerte es, si se la provoca otra persona, es criminal. Luego ya se legisla y se dice en qué grado de cárcel o no. Pero es espeluznante, es que podemos pasar con fechas y con contenidos y vamos viendo un poco toda una cronología, pero el fondo de la cuestión es que son seres humanos que por el hecho de ser ancianos se les ha condenado a muerte. Y yo veo ese titular. Ancianos con discapacidad. O con virus, o con COVID. No, con discapacidad. Si tenías COVID y era... Tampoco salían. Sí, pero sí podía salir. Quiero decirte que teóricamente, si no los desviaban ya era otro tema. Pero claro, era que tenías que tener discapacidad física o psíquica en unas escalas. Sí. Pero unas escalas que eran cualquier cosa, es decir, una persona que iba con un andador era un discapacitado físico, con un andador, y otro que tenía un poco de pérdida de memoria era un discapacitado psíquico. Sí, claro. Pero claro, las 7.700 muertes no solo son de COVID, son de todo tipo de enfermedades, por eso te digo que es genocidio es que yo no he querido poner más fotografías que son de verdad espeluznantes. ¿Acordáis las pistas de hielo? Llenas de la mayoría de personas ha sido una escabechina, pero sobre todo hay personas que sí que han tenido atención y han fallecido, pero aquí es que no se les ha dado y es una barbaridad que esto tiene que llegar y no se puede abandonar. Es una lucha de dignidad, de humanidad, es una lucha importante. Es una humanidad, sí, es casi... Si vas al límite es casi un tema nazi, ¿no? Un tema de fascismo. Sí. Para mí es puro fascismo, es un genocidio a los ancianos, a la ancianidad. Sí. El fascismo puro y duro. No importa, aquí no pasa nada. Y no está pasando nada. Muchas gracias por el trabajo que lleváis. Sobre todo en estos momentos en que esto ha quedado impune cuando ha sido un método fascista, tanto que se ha condenado el fascismo, ¿sí? Y el método ha sido tal cual. Y sobre todo, aparte de las muertes y de dejarles morir, que yo estoy contigo en lo que dices, genocidio, pienso la falta de, la crueldad inmensa de que se quedaran solos, porque cuando entró la UME allí había gente que llevaba muerta 3 días con compañeros, con su compañero allí gritando sin darle ni agua ni nada. Eso no se puede olvidar, no lo podemos olvidar. Entonces yo pienso
que cómo podemos ser capaces, alguien, de votar a esta gente en estos momentos que son unos criminales y unos fascistas. Y esto lo tenemos, yo es que se lo estoy diciendo a todo el mundo con el que hablo, solamente por conciencia. Esto no se puede consentir. Sabemos lo que ha sido, lo que son los jueces, que tendríamos que habernos ido en masa allí ahora, porque no hay derecho. Yo pienso que tenemos que dar la batalla en este momento, pero mucho tenemos una oportunidad, y sobre todo no dejarlo y no olvidarlo, porque si no hay memoria no hay democracia, desde luego. Gracias. Primero, darte las gracias y animarte a que no perdáis la esperanza, porque la cosa está complicada, ¿no? Pero yo hay una cosa que me pregunto, y es sobre el tema de los informes de los forenses. ¿Cómo puede un forense decir que el tratamiento es adecuado cuando la UME se los encuentra allí muertos varios días? Y según si el tratamiento es adecuado, quiere decir que los tendrían que estar viendo todos los días y varias veces. Entonces, si llevan varios días y la UME los encuentra muertos y no ha habido nadie que los haya visto muertos, ¿cómo narices pueden mantener eso? O sea, ¿en base a qué pueden mantener esa aseveración de que el tratamiento ha sido el correcto? El mismo que en un hospital. En un hospital no habría estado 2 o 3 días muerto, para empezar. Entonces, si ha habido alguna, se les ha dicho algo de eso o qué han contestado a eso. Bueno, vamos a ver, tengo yo el... Pues vamos a ver, los forenses se basan, porque obviamente no han visto a la persona, claro. Un forense no ve a la persona, ve informes. Él solo ve informes. Y ve los informes de los médicos de la residencia y ve los informes del geriatra, que no ha ido a ver a la persona, tampoco. Y los de la UME no. Los de la UME no son médicos, son... No, pero... Ya, te cuento. Sí pueden decir que llevan varios días. Claro, pueden decir que llevan varios días muertos, pero ellos lo que te dicen ahí es que eso no tiene nada que ver con el tratamiento, que llevaban, que eso es que no se los que podían llevar, no se los llevaban, pero que ellos ya habían avisado cuando murieron y que no, como nadie se los llevaba a ningún lado, los tenían que tener en algún sitio, los tenían. Es decir, esa es una, pero no respecto al forense. El forense te dice, yo lo que analizo es que hemos conseguido que algún forense venga a declarar. Y le hemos preguntado, bueno, pero ¿usted cómo puede decir esto? Porque yo mire este informe. Pero usted, no, yo solo, un forense no, lo único que hace es ve informes, ve tratamientos, ve lo que ha hecho, y si ha ido al hospital, lo que ha pasado en el hospital, o si no ha ido al hospital, lo que ha dicho el geriatra, y eso es lo que hace. Y si está 3 días muerto, él te dice, hombre, yo no sé si estaba 3 días o 3 meses, pero yo con lo que tengo de este señor es el informe y el certificado de defunción, que es el día que corresponde, que murió, no cuando le encuentran, sino si murió el 21 y le encuentran el 24, pues es del 21 el informe. Y con eso yo lo que digo es que fue tratado correctamente. Incluso llegan a decir algunos informes que si hubiera llegado al hospital hubiera sido peor, hubiera sufrido más. Y luego, te dicen eso. Y luego el tema, por ejemplo, de los paliativos, que al final a la gente no le preguntaban por los paliativos. O sea, hay gente que decía, pero llamaba por teléfono, como no les contestaban, cuando conseguían los 3 meses decía, bueno, si mi padre o mi madre o tal está mal, que le den paliativos. Bueno, pues hay gente a la que no le dieron paliativos. Claro. Sí, era matar a alguien, no era eutanasia. Era un crimen que no estaba permitido. Claro. Entonces, bueno, tenemos ese problema grave con los forenses en cuanto al homicidio imprudente. Pero, ya, pero no, ahora estamos intentando, porque esto tiene que llegar a algún lado, porque es que si no, tiene que llegar a algún lado. Políticamente, obviamente, esto no se puede quedar así, sea en las instituciones o sea en la calle, o sea por los movimientos sociales, sea de la forma que sea, esto no se puede quedar así, porque si se queda así se repite, lo que se queda así se repite. A nivel judicial, yo con que hubiera una condena, fíjate ahora ya, claro,
uno va rebajando planteamientos porque ve que se enfrenta con el juez, con el fiscal, con el forense y tal. Pero lo que sí ha habido claramente es una delegación de auxilio, porque se ha denegado el auxilio a la gente. Es un delito más leve, pero es un delito. Y entonces los jueces, cuando yo hablo de la delegación de auxilio, bueno, yo o mis compañeros hablamos de la delegación de auxilio, nos dicen, no, pero vamos a tratar primero el delito más importante, que es, o sea, lo que ustedes dicen que es el homicidio imprudente. Entonces, ahora estamos intentando cambiar la estrategia para derivar, no solo al homicidio imprudente, continuar con el homicidio imprudente, pero derivar a la delegación de auxilio. A la delegación de auxilio porque ahí hay menos excusa. Ahí el forense no pinta un pelo, o sea, claro, o pinta mucho menos, ya no pinta, claro, porque es que con el forense es que se lo cargan todo. Es que te vienen, ahí tiene usted el informe del forense. Yo he hecho lo que he podido, pero menos está el informe del forense. Claro, y entonces, claro. Y otra de las cosas que nos dicen es, alguna audiencia provincial nos ha dicho, archivando el caso, diciendo que bueno, que a lo mejor tienen ustedes razón en alguna cosa. Y es verdad que alguna cosa se ha podido hacer mal. Que algún decreto ha podido ser, pero no es delito penal. Vayan ustedes al contencioso administrativo y reclamen una indemnización. Claro, uno a uno. Que eso es muy fácil decirlo cuando no eres tú el que vas a fallar, luego falla otro juez del contencioso administrativo. Y eso nos dice, si puede usted tener razón. O sea, si además yo le reconozco que, joder, ha hecho usted un esfuerzo por demostrarme que... Pero delictivo no es. Ahora, ¿es verdad que ha habido a lo mejor un mal funcionamiento de la administración? Pues ha habido un mal funcionamiento, pero eso vaya usted al contencioso administrativo y pida dinero. Es lo que nos dice. Algunos, pocos, algunos que te dicen eso, es en plan de casi cuando dices, joder, este por lo menos me dice que a lo mejor tengo razón y que han hecho mal las cosas, pero que no delictivamente. Entonces, bueno, ese es un problema, porque claro, eso significa, claro, eso hay que hablarlo con la gente. Primero, hay un año para hacerlo desde que te archiva el expediente. Y segundo, ese es un tema que si pierdes, pagas costas. Pagas las costas del abogado del Estado. Esto es una pasta, ¿no? Encima, claro, te metes en un contencioso administrativo, lo pierdes y pagas costas. Porque en los contenciosos administrativos antes no se pagaban costas, pero ahora se pagan costas, desde hace unos años. Se rayó. Entonces, bueno, pues esa es la historia. Y bueno, y termino con una cosa, que es la comisión esta. Vamos a ver. María de Residencias y Verdad y Justicia han hablado con Martín Padilla y con esas personas que aparecen ahí para intentar hacer una comisión de la verdad no institucional, sino desde fuera. Un poco los famosos tribunales Russell, aquellos que había para investigar cuestiones. Bueno, pues ha metido gente, está Martín Pallín, está Victoria Zunzunegui, y ya digo que ha hecho un trabajo, es una epidemióloga, y ha hecho un trabajo increíble. Y vamos a ver si eso da... Martín Pallín, que es muy mayor, pero que está muy lúcido, muy ágil, muy lúcido. Entonces, vamos a ver si esa comisión, pues con el apoyo de la gente, con el apoyo de los parlamentarios que, aunque no se gane en la Asamblea de Madrid, que estén contra Ayuso y contra esta burrada, pues que a ver si puede salir algo de eso. Y en cualquier caso, es no olvidar. O sea, esa comisión tiene que estar ahí funcionando y tenemos que estar siguiendo. Ahí yo, por ejemplo, le agradezco mucho a Manuel Rico, porque no para. Es decir, pone todos los días un título, hace 1200 días que murió el primer ministro. Todos los días. Entonces, él, por ejemplo, el país que al principio lo trató, ahora ya no lo trata. Y el otro día le entrevistan a esta mujer y no la preguntan por la residencia. Y lo hace Fernando Peinado, que ha hablado conmigo varias veces por el tema de la residencia. Supongo que los jefes le han dicho, no pregunte por eso. Claro. Pero que hay poca gente como este hombre que además está y sigue y bueno, y también ha escrito un libro los de la Comisión Ciudadana. Sí, ahí está, José Antonio Martín Pallín, María Victoria Zunzunegui, Cristina Monge, Fernando Lamata y Eduardo Ranz, que ha sido un abogado de los de la memoria histórica. Muy bien. Sí, de la memoria histórica. Vale, pues quiero decirte que a ver qué pasa con eso. Sí, eso es importante para ti. Sí, una pregunta nada más muy fácil. Primero darte las gracias, Carlos, por la información, toda esta información espeluznante que nos has dado y por todo el trabajo que lleva detrás esto, ¿no? Que me imagino.
una pregunta por buscar si todavía qué posibilidad habría en la vía jurídica. Es decir, con la nueva composición del Tribunal Constitucional, ¿se ve algún rayo de luz para que el tema se reconduzca, digamos, de manera adecuada en el Constitucional? Yo, sinceramente, creo que el cambio en el Constitucional ha sido un cambio muy leve. No es el... Vamos a ver, la gente... yo me temo que para este tema no. A lo mejor para este tema en concreto yo creo que no va a haber cambio. Ahí va a decidir, además ni tan siquiera la sala, va a decidir porque ellos tienen ahí una especie de ayudantes que son los que hacen el primer informe. Hay que presionar al Constitucional también, quiero decirte, porque el problema del cambio en el Constitucional es verdad que te abre una pequeña esperanza, pero yo creo que en temas como estos sí se pueden decidir un tema más importante, o sea, un tema más importante mediáticamente como el aborto, a ese nivel. Pueden decidir en algún tema, en el tema de la eutanasia, por ejemplo. Yo creo que ahí pues no van a aceptar el recurso de Vox. Pero los cambios, excepto un par de personas de las que han entrado, que para mí son de mi total confianza, el resto no. Lavado de cara. El resto son gente más, o sea, menos derechos. Hay un par de personas ahí en el tribunal que sí son gente al menos demócrata. Gente que eso es importante. Es importante. En la judicatura no tenemos demócratas. Tenemos muy pocos demócratas. Y encima la judicatura, que no se hubo transición y que sigue siendo un rollo de élites. No, la gente de los, es muy difícil que alguien de la clase trabajadora tenga un hijo estudiando 5 años manteniéndole, porque ahí las oposiciones duran, para aprobar una posición de juez necesitas 4 o 5 años como mínimo y yendo bien. Entonces, no entran las clases trabajadoras, no entran. Eso hay que cambiarlo. Yo escribí un artículo, Alicia y yo escribimos un artículo en una revista en la que, ahora no me acuerdo qué método planteábamos, pero planteábamos otro método para que los hijos de la clase trabajadora pudieran ser jueces. O sea, porque si no, esto pasa, los jueces tienen hijos que son jueces, sobrinos que son jueces. Es ya un tema en el que hay verdaderas sagas, ves los apellidos y son sagas de tal. Y luego jueces que no han vivido experiencia. O sea, tú dices, bueno, una persona que se ha metido de las clases altas, que se ha metido 5 años a estudiar, llega a un juzgado y no entiende lo que es la calle, no entiende lo que es, y ahora ya me refiero a cualquier cosa, no entiende lo que es la vida, o sea, lo que pueden ser las circunstancias de la gente en la calle. O sea, yo que sé, pues una pelea, un robo, un no sé qué, no lo entienden, están ahí. Claro, son gente que esas cosas no las ha vivido y ha estado, y lo que ha hecho luego está 5 años lidiando, no ha vivido nada. Pero bueno, ya te digo que yo del Constitucional, excepto de 2 personas que me parecen gente decente, de los nuevos que han entrado por el lado progresista, entre comillas, pues... Vale, bueno, gracias. Quería esta parte de las residencias, tiene otra parte, perdón, que me he liado yo sola, que es el tema de los trabajadores, donde nuestra querida Alicia trabajó muchísimo en ello. Y bueno, quería también ver un poco, si nos podías contar brevemente cómo está el tema de los trabajadores y si los trabajadores y las trabajadoras no tienen nada que decir y que aportar para denunciar este genocidio. Pues cierto, Alicia hizo la querella de, creo que fueron 30 o 40 trabajadores que se atrevieron. Los trabajadores se atrevían menos porque, claro, su trabajo, se atrevieron 30 o 40 trabajadores que hicieron la querella y la querella la inadmitieron. La querella estaba muy bien hecha, Alicia trabajaba muy bien, hacía las cosas muy bien y llegó al Constitucional con un recurso de amparo constitucional en el que, para ser sincero, yo he utilizado muchísimo
ahora para mi recurso a la Constitucional, porque era un recurso muy bien hecho. Entonces yo lo he utilizado mucho también para los recursos que estoy haciendo al Constitucional. Y el Constitucional, en 4 líneas, un recurso magnífico, dijo: no tiene contenido constitucional. Contenido constitucional. O sea, y se queda más ancho que largo, 3 líneas. Claro, sí. Claro. Sí, no, para eso sí, así se queda. Ya no hay. No, ahí no. Primero es que para que se investigara. Es que lo que te dije. Ahí delegaron la investigación, diciendo que si tenían problemas, habían tenido problemas laborales, no sé qué, fueron a la jurisdicción laboral, esas cosas que no había. Y esos trabajadores que hay pueden ser importantes en una comisión de la verdad. En una comisión de la verdad, hablando, quiero decir, ya que en una comisión de la verdad pueden ser bastante importantes, porque es verdad que primero se atrevieron a hacer una cosa en un momento determinado que era complicado, y fueron 30 o 40, y esos trabajadores pueden ser importantes a la hora de hablar de lo que pasaba allí, de los EPIs, de los no EPIs, de que se tenían que poner, claro que sí. De la muerte digna que tuvieron. Así que... Pues bueno, lo vamos a dejar ya aquí. La verdad es que con todo lo que nos has dicho, la comprensión de la impunidad no es una cosa que ocurra porque sí. Yo creo que hay una dinámica estructural que de algún modo nos has ido dibujando y poniendo nombres y apellidos, y además es un elemento tan fundamental dentro de una democracia como tiene que ser el impartir justicia. Con lo cual yo creo que ponemos en jaque muchas cosas, no solamente de carácter sanitario, sino que hay otras cosas en las que, además, el tema de la indefensión, una democracia yo creo que tiene que preguntarse claramente cómo se sitúa ante los más indefensos de la sociedad. Y yo creo que este es un ejemplo claro de que cuando las cosas se han apretado, los resortes de nuestra democracia han salido por donde han salido, con gente como la que tenemos en las próximas elecciones. Por cierto, el otro día, no sé si visteis el debate, pero le dieron el libro que había escrito y ella se apartó y dijo: no me doy por aludida. No me doy por aludida. El Carrasquito Reyero, ¿no? Sí. No lo vi en debate. Se lo llevó y dijo: no me doy por aludida. Y dijo que no. Vamos. Claro, se apartó como que no me doy por aludida de lo que pone ese libro. Ya. Claro. Entonces, bueno, pues yo creo que además de la dinámica de indignación, la gente, Carlos, como la que estáis currando todos estos temas, son los que hacen que la indignación no se quede solamente en un cabreo, sino que intenten buscar vías en que sea transformadora. Porque la indignación, si no hay dinámica de transformación, pues nos cuece la sangre, pero no avanzamos mucho más. Yo creo ¿Qué podemos hacer? que también de ahí yo creo que lo de esta tarde nos tiene que servir también para esta dinámica de la gente que estáis currando, de que no se pierda la memoria de todo lo que ha ocurrido. Esa otra opción que has planteado, que a mí me parece también muy real, de la dinámica desde los movimientos sociales, cuando las estructuras de poder son tan sumamente compactas, en las que encontrar fisuras cuesta tantísimo. La dinámica de los movimientos sociales respiran otro aire y tienen un papel que jugar que a mí me parece esencial. Y yo creo que estamos un poco todos y todas llamadas a que ese tipo de cosas, si se van abriendo iniciativas por ahí, pues que estemos dispuestos a empujar un planteamiento tan claro como el que nos has hecho esta tarde. Claro, yo ahí termino también diciendo que el tema jurídico es un tema más, pero no es el tema fundamental. O sea, es un tema más, sobre todo con la judicatura que tenemos. El tema jurídico es un tema más que hay que utilizar siempre que podamos. Pero lo que importa es la organización, la organización de la gente en la calle para con cosas tan graves como esta. Cosas tan graves que no estamos hablando de una chorrada. No estamos hablando de una chorrada, estamos hablando de un tema en el que ha muerto mucha gente y además muy mal, de una forma muy terrible, muy terrible. Y eso no se puede olvidar. Y la querella es